más acotado, sino que cómo lograr ser relevante. Nosotros partimos con el deseo, la gana, el entusiasmo, también habían ciertos talentos, Dios bendijo el proceso, pero no nos imaginamos que en un periodo tan corto de tiempo íbamos a estar vendiendo, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, además de Chile, que es lo que estamos haciendo hoy día. Y todo esto tiene que ver con entender a quién estamos atendiendo. ¿Bien? Nosotros hoy día destinamos mucho tiempo a tratar de comprender a quién atendemos. ¿Cómo son las personas que atendemos? En eso la inteligencia artificial está democratizando mucha información. Muchísima. Los estudios de mercado, por ejemplo el estudio de mercado de números, poder saber cuánto vende una categoría en Chile, son montos muy elevados, poder comprar esa información. Pero hoy día, a través de los chats de inteligencia artificial, es muy fácil acceder a esa información. Quizás no con la precisión exacta, pero muy cercana. Entonces hay muchas herramientas disponibles para crecer, para que los negocios puedan explotar, puedan vivir estos procesos como acelerados de crecimiento, pero es clave entender a los consumidores, digamos, a las personas que nosotros vamos a servir y atender. Bueno, en función de eso, hay una frase que me gusta mucho, que la dijo hace muchos años, creo que es esta. ¿De abajo? Ya, Sam Walton, que es el creador de Walmart, él dijo algo que es muy interesante. Él dice, el capital en realidad no es escaso. Y muchas veces esa es la primera frase que se menciona. De hecho, si los que estuvieron en la media tarde, casi todas las preguntas iban en esa dirección. No tengo plata, no tengo capital, ¿cómo parto? No tengo ahorro. Pero en realidad, el dinero no siempre es lo más relevante. Porque como escucharon también en una charla anterior, en realidad existen los inversionistas ángeles, hay personas que son súper dispuestas al riesgo, y eso se consigue. El dinero no es realmente lo más necesario. Pero sí la visión, ¿ya? El poder definir qué es lo que uno quiere hacer y tener un norte claro. Esto para mí creo que es una buena noticia para todos los que estamos, digamos, en esta generación, y es que hay solo 5.586 empresas con más de 200 años. Todas las demás empresas son jóvenes. Y esto tiene relación con que hay una renovación permanente en las categorías. ¿Ya? De hecho, en Japón es el país que tiene hoy día la mayor cantidad de empresas antiguas, de más de 200 años. Hay una tetería ubicada en Kioto que tiene 800 años de historia. Pero son casos muy específicos. La mayoría de las empresas en el mundo son empresas nuevas. Muchas de ellas de esta última década. Entonces, para el que quiera emprender, el que tenga esa inquietud, en realidad es una inquietud natural. Y las oportunidades siempre van a estar. ¿Ya? No hay que tener miedo de que, bueno, esto ya alguien lo hace, esta idea ya se le ocurrió a otro, ¿cómo hago yo para que se me ocurra una súper buena idea? En realidad no tiene tanto que ver con eso. Siempre hay renovación en las categorías. ¿Qué es lo que uno tiene que entender, digamos, también de la mente de los consumidores? Porque esto es un elemento importante. Hoy día se gasta mucho presupuesto en las empresas por poder comprender el neuromarketing, ¿cierto? Que es como los incentivos y cómo las personas deciden. Y en función de esto uno tiene que mirar como embudo, ¿cierto? Este funnel que dice, parte por la conciencia, ¿cierto? Hay una experiencia con la conciencia, después se genera interés, se enciende el deseo y finalmente ya puede haber una acción, ¿cierto? Ya como interactuar, comprar. Esto es un modelo bien conocido, digamos, acerca de cómo funciona. Llevando esto a la práctica, ¿esta marca le resulta conocida? Claro. ¿Alguien la ha visto alguna vez? ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué vende esta marca? Ropa, vestuario, jóvenes, niños. Ropa, perfume, moda. Ya. Es bien interesante cuando uno se hace estas preguntas, porque en realidad lo que las marcas definen y lo que trabajan como, digamos, su claim principal, tiene que ver con algo que normalmente trasciende el producto. ¿Ya? O sea,
En este caso, Benetton, por ejemplo, que es un caso que yo les puse de ejemplo, creo que aquí tenemos un accidente con la diapositiva. Un segundo, ahí está. Bueno, después volvemos. Benetton en realidad lo que vende es pluralidad, ¿ya? O sea, inclusión. Ese es su claim. Desde ahí después desarrolla mucha variedad de perfumes y aromas, muchos colores de ropa, muchos tipos de accesorios y vestuario, etc. Como tiene una visión clara, no tenemos que compartirla, digamos, pero tienen una visión clara, bueno, después su desarrollo de producto es súper fácil. Porque ellos entienden perfecto cuál es su rol. Si yo les pregunto ahora, por ejemplo, de Apple, también una empresa bien conocida, ¿cierto? ¿Qué vende? Innovación. Tecnología, celulares, computadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguridad, son buenos equipos, pero en realidad los equipos que vende Dell también son súper buenos. ¿Ya? Le vende Status también, ¿sí? Puede ser, pero HP también tiene súper buenos equipos y Sony tiene audífonos espectaculares. Vende exclusividad. Y hay mejores audífonos que los de Apple, ¿cierto? Sí, pues. Bose tiene, son espectaculares. Bueno, ¿qué es lo que venden en realidad? Experiencia. Ya, ellos de hecho lo dicen. Ellos dicen, lo relevante es que tú al participar y comprar los productos de Apple eres distinto. Entonces no eres uno más del montón, hay algo distintivo en ti. Bueno, y esto lo enmarcan en un ámbito de rebeldía, ¿cierto? Estamos hablando de la manzana, con los colores, ¿cierto? Bien como transgresores, la manzana tiene una mordida, o sea, el diseño que está detrás de esto busca expresar esa rebeldía. ¿Bien? Entonces, es interesante que, si ustedes se fijan, cuando la visión está clara, el logo va a salir fácil, el nombre del proyecto va a tener sentido, el diseño del producto va a tener sentido, la programación de los servicios va a tener sentido, porque están todos bajo un paraguas, ¿cierto? Bueno, volvemos un poco acá, que tuvimos ahí un problemita en el PowerPoint. Los productos en general, los servicios, viven un proceso de incorporación al mercado. Hay una primera etapa que se conoce como los innovadores, personas que son dispuestas a probar cosas nuevas. Cuando salió el primer, iPhone, que era táctil, una época en la que la BlackBerry, no sé si muchos de ustedes la alcanzaron a conocer, pero la BlackBerry era como símbolo de estatus. O sea, ese era el teléfono top. Pero apareció Apple con un teléfono touch, ¿cómo se llama? iPod, no, ¿cómo eran los de música? Los iPods, ¿cierto? Que era girando la ruedita, ¿cierto? Tenía todo un componente bien particular. Bueno, los primeros en adoptar eso son personas que están dispuestas a ese riesgo de gastar mucho dinero por algo nuevo, pero que va con su estilo de vida, ¿cierto? Se atreven a algo distinto, a algo nuevo. Son los que compran los primeros autos eléctricos, ¿cierto? Tienen esa capacidad de ir un poco más allá, son más atrevidos. Después de eso viene una segunda etapa que se llama los early adopters, que son personas que empiezan como a adoptar la moda en una etapa temprana. Luego viene ya la mayoría temprana, que es una cantidad grande de gente, una masa relevante que ya empieza a copiar. Finalmente viene una mayoría tardía, que viene como en una penúltima etapa, y finalmente los rezagados. Ya hay una etapa en la que la marca ya trasciende prácticamente. Si ustedes se fijan, es interesante cómo se vive el ciclo de esa incorporación. El producto fue novedoso al principio, pocos lo empezaron a ocupar, empezó a crecer, hasta que llega un momento en que ya en realidad alcanza madurez. Y ya tiene cierta estabilidad el negocio. Pero después de eso empieza un declive. Y en esta época de tecnología, donde mucha información está disponible, si ustedes quieren conocer, digamos, de un producto, les interesa la tecnología y quisieran tener un producto con su marca, o ropa con su marca, zapatos con su marca, etcétera, etcétera, hoy día en realidad están a un avión de poder conocer cientos de fábricas que están ubicadas en el mismo lugar. Todos los años en Cantón se hacen 2 ferias donde exponen todas las fábricas de China
en Yiwu también, todas las fábricas de China. O sea, es súper sencillo. Copiar hoy día es muy fácil. Entonces, eso implica que esta curva como campana de Gauss que vemos acá, cada vez se hace más corta, cada vez es más rápida, cada vez la copia es más instantánea. Y para hacerle frente a eso, es muy importante, bueno, acá también está una frase de Mark Zuckerberg que es interesante, que dice que el riesgo más grande de todo es no tomar riesgo. O sea, quedarse estático es lo más riesgoso porque todo está cambiando alrededor. Entonces, para los que estamos trabajando en negocio, es muy relevante estar considerando que va a haber un declive en el negocio que nos estamos incorporando, pero para que la empresa no muera, nosotros tenemos que aparecer luego con la siguiente actividad. Eso, llevado a una cosa práctica, es lo que hace que ustedes vean, por ejemplo, en Falabella en este momento Navidad, pero después va a venir la temporada de verano, y después vendría el niño, y Día de la Madre, y etcétera, 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 porque está todo el rato buscando evitar el declive, ¿cierto? Con una actividad diferente. Por eso hay, Apple, por ejemplo, lanza el iPhone, no sé, 15, pero ya está trabajando en el 16, en el 17, en el 18, porque si no lo hacen, van a vivir el declive. ¿Bien? Exactamente. Bueno, acá hay un ejemplo práctico. Netflix se fue a ofrecer, una historia muy famosa, se fue a ofrecer, ¿cierto?, a Blockbuster para que lo comprara. Los ejecutivos de Blockbuster consideraron que no era necesario y ellos de hecho decían, pero ¿cómo la gente va a estar viendo en su casa? ¿Por qué alguien querría ver en su casa si puede ir al cine o puede verlo en la pantalla gigante de su casa, no en un dispositivo chico? Y además vive la experiencia de ir a arrendar a Blockbuster, que es súper entretenido. Tenemos juguetes, tenemos popcorn y un montón de cuestiones. Bueno, en un periodo de 15 años, Blockbuster desapareció y Netflix pasó a ser uno de los más grandes. Pero años después, vemos que Netflix hoy día también está en problema, porque aparecieron un montón de otras opciones en streaming y en el fondo ahora ellos están viviendo el declive. Bueno, los negocios cada vez son más dinámicos y cada vez duran menos. Ya no son empresas de 200 años, sino que pueden ser empresas de 10, de 5, de 4. Bien, esta frase también es muy importante de Nicholas Graham, que es uno de los mejores o de los más importantes como pensadores en el mundo del marketing. Él dice que el producto en realidad es como un souvenir del parque de diversiones. No tienes que destinar tanto tiempo al desarrollo del producto o al producto en sí o a los detalles del producto. Eso tiene que surgir de forma espontánea de una visión clara de la marca. Si la marca está clara, la visión está definida y el norte al cual queremos llevarla está claro, entonces la composición del producto va a brotar de forma espontánea. Y eso va a permitir que el día de mañana, cuando en tu emprendimiento, no sé, trabajes con un diseñador, con quien sea externo, va a poder prestar atención a todos los detalles que tú también, digamos, te son relevantes. Bueno, también hay un asunto interesante que es acerca de la personalidad de las marcas. Uno construye con esto un tono y estilo, se llama, que es como la forma en que la marca se va a comunicar, qué valores va a expresar, cuáles van a ser los principios sobre los cuales va a desarrollar su comunicación con los clientes. Y acá hay tres que son bien interesantes, que están acá abajo, que son, bueno, cada una de estas en realidad tiene que ver con una relación con el cliente, ¿cierto? Hay algunas marcas que son súper como amadas, se llaman las love mark, que son, digamos, no sé, Apple, que tiene como fanáticos, Coca-Cola, hay personas que pueden tener cualquier otra alternativa, pero en realidad están definidos que esa tiene que ser la marca, eso es lo que consumen, ¿cierto? O bueno, pasa también en la bencinera, etcétera, etcétera. Todas las marcas intentan acercarse a eso. Entonces la pregunta para nosotros, siendo como más digamos, pequeño en este proceso, ¿cómo lograr nosotros pasar a ser relevantes? Porque de eso se trata finalmente como el marketing en general, es cómo tú te haces relevante para tu cliente. ¿Bien? Bueno, y acerca de esto, Peter Drucker, que también es otro de los como gurús del marketing, él dice que toda la planificación, digamos, son buenas intenciones y que no se ponen manos a la obra. Y tiene mucho que ver con algo que mencionaron también antes, que es la cultura del fallar. Estados Unidos, que es una de las productoras más grandes de emprendimientos, startups y todo eso, tienen su cultura del fallar.
Cuando tú hablas con un empresario de Estados Unidos, una de las preguntas principales que surgen en las conversaciones no es cuánto hay en tu cuenta corriente o cuántas empresas tienes, etc. Sino que una frase clásica es cuántas veces te fue mal, cuántas veces quebraste. Tu empresa quebró, ¿cuántas empresas quebraste? ¿Cuántos socios tuviste que dejar? Porque si es que se ven heridas en tu proceso, implica que aprendiste y por eso te está yendo bien ahora. Nosotros acá en Sudamérica tenemos una cultura mucho más jerárquica, donde los errores son en general castigados y si es que alguien se equivocó en un proyecto, falló o quebró, tiende a no contarlo nunca, ¿cierto? O claro, exacto, como le fue mal en ese, le va a ir mal en todos los demás. Pero en realidad, bueno, es parte del proceso también. Bueno, y como algo que también les mencioné en la tarde, no sé si ahora ya, creo que ahí llegamos al final. Algo que les mencioné en la tarde que me parece súper relevante es dos textos que yo les voy a compartir y los voy a invitar a que después ustedes lo estudien en su casa. Uno está en el libro de Eclesiastés. El capítulo 11 tiene los principios de las finanzas. Son 8 versículos. Y les encargo, digamos, que los estudien. Esos 8 versículos tienen la ciencia de la administración financiera está expuesta de forma magistral en esos 8 versículos. Los portafolios de diversificación, la inversión a largo plazo, la administración del riesgo, todas las cosas que se descubrieron en el siglo XX, XXI, están expresados en este capítulo, los principales aspectos, digamos, de la administración financiera y las bases de la prosperidad. Y la otra historia que es muy relevante, que también los invito a que estudien en detalle, es la de José. José primero fue un pastor de las ovejas de su padre. Fue acusado por sus hermanos. Después fue vendido incluso, injustamente. Termina sirviendo a un pagano en un lugar donde despreciaban a los hebreos porque se vinculaban, digamos, con animales que para los egipcios eran inmundos. Pero lo hizo muy bien. Fue acusado por la esposa de ese hombre de un atrevimiento que él no cometió. Terminó en la cárcel. Y en la cárcel se le dio luego la administración de todos los presos del lugar. Y lo hizo tan bien que más adelante tuvo una oportunidad adicional. Y llegó a ser el administrador de los graneros de Egipto. Si ustedes estudian ese texto en detalle, se van a dar cuenta de que en ese momento Egipto transó todos los tesoros relevantes del antiguo, cercano y lejano oriente. Todos ellos estaban sin alimento. Y tuvieron que ir a Egipto a comprarlo. ¿Y qué pasa cuando los alimentos son escasos? Sube el valor. Y dice que ellos traían todas las riquezas para conseguir grano de José. Egipto acumuló esa riqueza. El libro de Éxodo, más adelante, va a decir que los hebreos un día, en la noche después de la Pascua, después de que murieron los primogénitos, se acercaron a todos los egipcios y dice que Dios puso gracia a los ojos de los egipcios y ellos le entregaron todas sus posesiones, sus alhajas de oro, de plata, etc. Ese gran tesoro que construyó José, después Moisés y todos los que lo acompañaron, se lo llevaron de Egipto. Y en la teología bíblica, lo que ocurre con ese tesoro es bien importante. El mismo tesoro, después está en el templo. Ese mismo tesoro, después al rey Joacim se lo quitan Nabucodonosor de Babilonia y se lo lleva a Babilonia. Ese mismo tesoro después es devuelto nuevamente a Israel. El libro de Esdras se dedica a hacer un seguimiento específico acerca de qué pasa con todos los tesoros de Babilonia y que todos esos fueron trasladándose de ciudad en ciudad hasta llegar de vuelta a Jerusalén. Bueno, lo interesante es que el legado de José, por haber sido fiel en lo poco, cuidando unas ovejas primero, después cuidando la casa de una persona que no le tenía estima, luego cuidando y siendo ordenado con los presos de Egipto, fue lo que lo preparó para administrar después los graneros del único país que tenía alimento en ese tiempo. Entonces tampoco tengamos temor ni esquivemos
el trabajo abnegado en las etapas que corresponden. El servir a los demás. Para poder ser emprendedor y empresario exitoso, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es primero ser un buen siervo de otro. Vivir la etapa de, también lo mencionaron creo que hace un momento atrás, de que incluso cuando no quieres estar en el lugar, dar un buen trabajo, dar un buen servicio. José, en todas las etapas de su vida, dio el máximo resultado, pese a la inclemencia de la situación y lo injusto del momento. Pero eso forjó su carácter para que cuando llegó el momento en el que tuvo que entrar mucha riqueza, su corazón no se corrompió. Que es probablemente uno de los riesgos más grandes que tienen todos los que administran dinero en algún momento. Así que bueno, yo le invito a que pongan la Biblia como el principal eje y se van a dar cuenta que en realidad la prosperidad, el desarrollo de los negocios, la ciencia económica está acá. Termino con esto. ¿Han escuchado hablar de Adam Smith? Él es el padre de la economía. Escribió libros súper importantes como el libro de La riqueza de las naciones, ¿cierto? Que es un clásico. De ahí surgió, bueno, ingeniería comercial, industrial y un montón de otras ingenierías actualmente. Escribió la teoría de los sentimientos morales, que es el que define los roles y las prioridades de la gente cuando decide. O sea, y es considerado el padre de la economía por todo. O sea, a quien ustedes le pregunten sobre esto, economista, esa es la respuesta. Lo interesante es que Adam Smith, su tema principal de estudio, de escritura, los volúmenes que él escribió principalmente no son de economía, son de teología. Y desde la teología después, él redescubrió la ciencia económica. El problema de las pensiones, lamento decir, que no se va a solucionar en realidad subiendo un par de puntos aquí o allá. Pero el libro Levítico dice exacto cómo se soluciona. El problema de la compra y venta de artículos o cómo evitar que el IPC se dispare, el libro Levítico dice exacto cómo eso se soluciona. En ese libro, de hecho, complementándolo con lo que yo les decía, el capítulo 11 de Eclesiastés y la historia de José, está el core de la ciencia económica. Así que si alguno tiene interés en esa temática, esas son las cosas que tienen que leer. Eclesiastés capítulo 11, la historia de José y las leyes civiles del libro Levítico. Con eso van a prosperar, digamos, cualquier emprendimiento y empresa que les toque desarrollar. Le damos un fuerte aplauso. Por ese espacio. Vamos a continuar. ¿Dudas, consultas que tengan a Beno? ¿Van a la exposición? Todo clarísimo. ¿Sí? Muy bien. Si es así, tengo algo preparado para ustedes. Queremos